como ustedes entienden, se ha mostrado en el pasado, estamos celebrando en este mes en particular el aniversario número 500 después del inicio de la Reforma Protestante, con el deseo de Martín Lutero de iniciar una especie de debate, de tertulia, de discusión amplia, al pegar 95 tesis en la puerta de una iglesia, un templo en Wittenbergo, en Alemania. Era lo común del día de que aquí hay una agenda, vamos a hablar. 95 puntos, la agenda es bastante. Pero de todos modos, eso fue exactamente hace 500 años, el 31 de octubre. Entonces, estamos manejando en enseñanzas que van a extender más allá de octubre, pero diferentes temas referente a la Reforma Protestante, los pilares o los 5 solos. Me corresponde el día de hoy enseñar sobre sola Escritura. Solamente la Escritura es la autoridad para nosotros. Y voy a hacerlo en 2 partes. Yo estuve en la convención de maestros y me habían dado una ponencia de 1h30 sobre el tema y después un taller sobre principios de interpretación bíblica de 6 horas. Siendo que no vamos a estar aquí por 1h30, voy a dividirlo en 2 para que no se preocupen en cuanto a las cosas. O sea, entonces, hoy una parte, el domingo entrante, Dios mediante, la otra parte. Entonces pueden estar con calma. No habrá dificultad en este aspecto. Vamos a orar y después yo voy a comenzar con preguntas. Normalmente comento algo más antes de comenzar a preguntar, pero voy preguntando desde el principio y ustedes van a poder contestar muy bien también, estoy seguro. Padre amado, tenemos el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad para poder manejarla correctamente. Entendemos que tu palabra es tu palabra, la palabra de Dios, la autoridad tuya para los hombres, para conocerte, para conocernos a nosotros mismos también y entender el motivo por el cual necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Padre, abre nuestro entendimiento en esta mañana. Ayúdenos a ver cosas más de cerca de lo que hemos visto en el pasado y de ver implicaciones para nuestras vidas y aplicaciones concretas que nosotros debemos tomar en cuenta, que nosotros debemos ejercitar para poder agradarte a ti. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando del tema de la sola Escritura o solamente las Escrituras como la autoridad de Dios, la primera pregunta que hago es: ¿por qué era un tema importante en el tiempo de la Reforma? En 1517, cuando Martín Lutero pegó estas tesis, ¿por qué era importante en ese momento? Creo que algunos de ustedes saben suficiente de la historia, aún de lo que se está pegado aquí en el corredor, se puede ir leyendo y reconocer algunas cosas. Diana. Fue importante porque se había perdido el valor de la Escritura y se estaba enseñando entonces falsas doctrinas en cuanto a la salvación. Ok, excelente. ¿Quién más? Imperaba mucho la tradición. Era confiable la tradición para ellos. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Melba? Entender un poco más por tradición los dogmas establecidos por la religión imperante en ese momento, la manera como hacer todas las cosas de fuera lo que regía ese tiempo.
¿Ok? Definitivamente, en el tiempo de la Reforma y hasta el día de hoy, en la Iglesia Católica Romana hay dos autoridades. Las Sagradas Escrituras, por un lado, la Sagrada Tradición, por otro lado. Pero muchas veces, en la enseñanza de la Iglesia, la Sagrada Tradición es superior en cuanto a las decisiones que toman, en cuanto a la práctica dentro de la misma Iglesia. Tener un plan de indulgencias para ayudar a sacar a personas del purgatorio más rápidamente podrían dar una cantidad de dinero, y al recibir esa cantidad en el recipiente, tan pronto que caía la moneda, un alma saltaba del purgatorio enseguida. Eran las enseñanzas que estaban dando, las indulgencias. Número uno, no estamos de acuerdo que exista el purgatorio. No hay ninguna necesidad. La Escritura habla de estar en la presencia de Dios en el cielo, o para los que han rehusado confiar en el Señor Jesucristo, el infierno. Pero no hay un lugar donde hay que seguir purificando nuestros pecados. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue suficiente para eliminar la culpa de los pecados. Para la persona que se arrepiente de su dirección de la vida, de sus pecados, y pone su fe completamente en el Señor Jesucristo en cuanto a su salvación, perdón de pecados, vida eterna. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Pero estaban comprando con dinero la posibilidad de sacar del purgatorio a las personas que tenían que purgar sus pecados, que es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. Realmente no hay enseñanza sobre el purgatorio en la palabra de Dios. No hay necesidad de esto. Por esto que Martín Lutero sintió la necesidad de dialogar sobre esos abusos. Otra pregunta: ¿por qué es un tema importante para el día de hoy? Hablar de que solamente la Escritura es la autoridad para nuestras vidas, porque es la autoridad de Dios. ¿Por qué es un tema importante para el día de hoy? Porque ahora no es solamente la Iglesia Católica, sino una cantidad de falsas doctrinas que han nacido, la misma doctrina de la prosperidad, el declara y afirma, y todas estas cosas, el salvo siempre es salvo, todas estas falsas doctrinas que no se basan en la palabra, sino que se basan en los hombres, y de hecho hay muchas iglesias en las que el pastor es la autoridad y no las escrituras. Ok, gracias Marlis. Creo que sí, Melba, agrega algo. Algo de pronto un poquito más cercano a la vivencia de cada cual, y es que no es solo lo que otras iglesias enseñan, sino nuestros propios pensamientos acerca de la persona de Dios, acerca de la vida, no son suficientes, no son completamente válidos para poder establecer nuestra creencia. O sea, no son confiables, no podemos confiar solamente en nuestra idea de Dios. Entonces necesitamos la Escritura, que es algo más seguro que nuestras propias ideas. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Que hay muchas sectas, digamos, que se guían por ejemplo, mormones y su libro. Su libro adicionales a la Biblia. Ok, correcto. Los testigos de Jehová también, y cada secta también han creado libros adicionales que no es la palabra nada más. Ok, excelente. Todas estas razones y más, o sea, que podemos decir, son importantes. Voy a repetir algo de lo que dijo Melba un poquito más adelante en este mensaje, porque es importante entender eso, que no solamente son otras autoridades, sino nuestros propios pensamientos que necesitan ser formados por la palabra de Dios acerca de quién es Dios y quién es el hombre. Juan Alberto Bengel, un erudito de Alemania,
conocido como el padre de la erudición bíblica moderna, escribió lo siguiente en 1742, que estaba traduciendo del alemán ahí y no pude corregir la diferencia. La escritura es el fundamento, dice él, la escritura es el fundamento de la iglesia. La iglesia es el guardián de la escritura. Cuando la iglesia tiene salud fuerte y sana, la luz de la escritura brilla en forma resplandeciente. Cuando la iglesia está enferma, la escritura es corroída por negligencia. Y así sucede, que la forma externa de la escritura y la de la iglesia normalmente parecen exhibir simultáneamente o salud o enfermedad. Y como una regla, la manera en la cual se trata con la escritura tiene una correspondencia exacta con la condición de la iglesia. La realidad es que en el tiempo de la Reforma Protestante, ni la actitud hacia la escritura, ni la iglesia dominante del momento eran sanas. La realidad de hoy día es que ni la actitud hacia la escritura, ni la iglesia son sanas. A veces hay mucho más interés y énfasis en información extra bíblica que conocer a fondo las escrituras. Al hablar de extra bíblica estamos hablando de revelaciones directas, profecías, personas supuestamente hablando mensajes que recibieron de Dios, sueños, visiones, etcétera, en eso. Hay mucha ambigüedad en muchas doctrinas y ni el liderazgo ni los miembros de las iglesias tienen mucha claridad por falta de conocimiento bíblico. Esta mañana llegaba en bus y un señor subió para predicar. En medio de su prédica creo que había ciertas confusiones en el proceso. Citaba a Eva que había pecado en el huerto de Edén. Y debido al pecado de Eva, todo el mundo quedó con un problema delante de Dios. Pues la escritura dice Adán, de que Eva pecó, claro. Pero pone la responsabilidad sobre la persona de Adán. No se dio cuenta de eso. Está enseñando la palabra, intentando enseñar la palabra a los que están en el bus, pero tenía sus confusiones. Hablaba en parte de obras, hablaba en parte de fe en el Señor Jesucristo. Era una mezcla ahí sin mucha claridad. No había terminado cuando yo bajé. La parada llegó. Estaba debatiendo si necesitaba intervenir en un momento dado para corregir algo, porque me estaba inquietando realmente desde que comenzó a hablar. Cuando estaba en el bus y comenzó a gritar, pensé, no era necesario gritar, se podía escuchar sin gritar, así en eso, o sea, no tenía sensación de dónde estaba realmente y cuál era la necesidad. Un amigo en los Estados Unidos que pastorea una congregación pequeña de la Iglesia Cristiana Reformada, una denominación que hasta hace poco era conservadora y llevaba celosamente la doctrina de la Reforma. Este amigo me comunicó que un profesor del seminario teológico Calvino, otro reformador de la denominación de ellos, iba a tener una conferencia sobre el tema, lo que los católicos de los protestantes pueden aprender los unos de los otros. Y pidió a un sacerdote católico dirigir la alabanza. El amigo estaba aterrado, y con razón, por la dirección que se está tomando en su denominación hacia el ecumenismo y con el peligro de perder todo lo de la reforma original. Respetamos
a personas que tienen otras religiones, sin lugar a duda. No quiere decir que consideramos que no hay ninguna diferencia. Y eso es lo que se está haciendo en ecumenismo. La verdad no importa, lo que importa es el amor. Sin la verdad, y no es igual. La justificación en la Iglesia Católica no es la misma que la justificación por la fe en las Escrituras. Es diferente. Uno es por obras. Lo que entendemos nosotros de la Escritura es por lo que hizo Jesucristo en la cruz, muriendo como nuestro sustituto. Nosotros apropiamos esto por la fe. Dios, como juez supremo, declara sin culpa al hombre con base en lo que hizo Jesucristo. La justificación por la fe es diferente en otras partes. Las diferencias son importantes. Es la verdad de la palabra de Dios, es la verdad de Dios, no la verdad nuestra únicamente en comparación a la verdad de otra persona. Nos basamos en la palabra de Dios, pero cuando se descuida de esto, dice que no es importante, hay un grave problema. Por esto el amigo está preocupado, seriamente. Y es un solo punto, me ha mencionado también otro, que no entro a mencionar porque no es necesario en este momento. Delicado lo que sucede en el día de hoy. Vamos a examinar hoy un pasaje, la semana entrante otro pasaje, que trata el tema de la autoridad de las Escrituras. Y vamos a explorar algunas implicaciones en el día de hoy y Dios mediante la semana entrante algunas más. Pueden abrir sus Biblias en 2 Timoteo, pueden seguir. 2 Timoteo, más. Capítulo 3. Versículos 14 a 17. Va a ser el pasaje básico. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Deben fijar en sus mentes estas citas. Esto es para tener, si no tienen los versículos memorizados, a lo menos recordar. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, son importantísimos en cuanto a la autoridad de la Escritura. En su archivo que se habla de teología de la Biblia, márcalo allí en su mente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Vamos a hablar del contexto del libro brevemente. Yo lo hice en una forma didáctica, a propósito para la ponencia en la convención de maestros, para mostrar algo, y había algunos pastores presentes, para mostrar algo de los pasos para estudiar un pasaje. Tenemos que ubicarnos en el contexto de todo el libro. Entonces hago una mención aquí brevemente del contexto de este libro. El apóstol Pablo está en prisión y acercándose al final de su vida. Está consciente de eso. Se enfoca en Timoteo, la persona y la tarea asignada a Timoteo. Ante la oposición de la verdad del Evangelio y ante el desafío grande de las falsas enseñanzas, Timoteo necesita enfocarse en las Escrituras y la enseñanza de ellas. Es lo más importante para su vida y ministerio. Las Escrituras son la autoridad de Dios y son prácticas para vivir correctamente. A grandes rasgos, un resumen del contexto del libro. Pero también debemos mirar el contexto inmediato.
el contexto anterior y posterior a este pasaje. Vamos a leer en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Vamos a leer de 1 a 9 inicialmente. Es un poquito impactante, por no decir bastante impactante, realmente lo que leemos. Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, Pablo hablando a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hago la pregunta ahora mismo, ¿qué son los postreros días? ¿Qué tiempo es? Antes del fin. Lo que viene, ok, está bien, pero ¿qué más? ¿Cuándo comenzó los postreros días? Necesito que alguien levante la mano porque no logro escuchar. Carolina. Desde el tiempo de Jesucristo en adelante, estamos en los postreros días. ¿Cuán al final? No sabemos. Pero cuando hablo de postreros días, está hablando del tiempo de Jesucristo, posterior al tiempo de Jesucristo en adelante. Vivimos en esta época y pensamos que la venida del Señor Jesucristo puede estar cerca, pero no sabemos cuán cerca. Eso sí está fuera de nuestra capacidad de saberlo. Ok. En el tiempo de Pablo eran los postreros días, en el tiempo nuestro lo mismo. Ok. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Paramos allí por un momento. ¿Cuáles son las características del mundo de ese tiempo y que puede venir? Está diciendo a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las características que está mencionando? No digo que tiene que leer la misma lista de nuevo, pero se puede resumir. Es una lista impactante. Deshonestidad, ¿ok? Avaricia, corrupción, religiosidad, Amadores de sí mismos. enfocados en sí mismos, amadores de sí mismos. Lo único que cuenta es eso, narcisismo, hedonismo, interés en los deleites más que cualquier otra cosa. Ok, aborrecen lo bueno. Aparentan piedad. Ok, listo. Ya captamos la idea aquí. Es muy notable, es impactante. Estas personas con estas características son las personas que están practicando una religión. Tienen la apariencia de piedad. Quiere decir que van a un programa, una actividad espiritual. No sabemos si dentro de una iglesia cristiana o cualquier otra cosa. Muestran que tiene piedad en el sentido de una vida enfocada en Dios, pero mira cómo están viviendo. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ya no hay realmente
una relación personal con Dios, no hay transformación de vida. El ejemplo de sus características indica que ahí no hay la presencia de Dios viviendo de esta manera. Pero Pablo dice a Timoteo, a estos evita. No deben ser nuestros mejores amigos. No debemos andar con personas con estas características. Porque vamos a ser contagiados, contaminados con su manera de pensar y actuar. Definitivamente. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cita el versículo 8. Como estos dos hombres, Janes y Jambres, resistieron a Moisés en el tiempo de las plagas, creo, las 10 plagas de Egipto, así también estos resistan a la verdad. No solamente no comprenden la verdad, están oponiéndose, resistiéndose a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, no están en Cristo. Es lo que está diciendo claramente ahí. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Su insensatez será manifiesta a todos. Versículo 10. La palabra pero, que indica contraste. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. La lista es muy diferente, ¿verdad? Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, palabra de contraste de nuevo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo debe seguir a Pablo en muchas características: conducta, propósito, fe, paciencia, incluyendo persecuciones, sufrimientos. Los malos hombres, los impostores, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Situación grave de los postreros tiempos. No veo mucha diferencia entre los tiempos en los cuales escribió Pablo y lo que vemos hoy día en el mundo. Sigue. Texto inmediato antes, el mensaje básico del pasaje. En contraste con los hombres malos que exhiben características pecaminosas, Pablo instruye a Timoteo a persistir en las cosas que había aprendido, enfocándose especialmente en las Sagradas Escrituras, que son la autoridad de Dios y útil para las vidas espirituales de los creyentes. ¿Sigue? Timoteo, que no funciona, no sé, no es sorprendente que puede haber complicaciones cuando estamos hablando de escritura y la importancia de ella. Vamos a seguir adelante. Timoteo debe seguir lo que había aprendido. Eso es lo que Pablo está diciendo, versículo 14. Pero, contraste, como diferencia de ellos, de estas características tan negativas,
Timoteo debe actuar de otra forma, debe persistir en lo que había aprendido. Ante la gravedad de los hombres malos, debe hacer lo siguiente. Debe resistir la corriente del evangelio distinto. Hay otros evangelios, lo hemos mencionado en más de una ocasión. No son los evangelios verdaderos, hay uno solo. No hay múltiples caminos para llegar a Dios. Hay un solo camino, Jesucristo. No es la Iglesia Bíblica Coinonía, es la persona de Jesucristo. Por eso que tratamos de enfocarnos en la persona de Jesucristo y en lo que hizo. Timoteo debe persistir en lo que había aprendido. ¿De quién había aprendido? De Pablo. Y otro de sana enseñanza. Ya había sido persuadido de la verdad, convencido de la verdad, y necesita permanecer firme y no sucumbir ante la tentación de juntarse a las cosas nuevas y el engaño. Lo último de la moda, de las nuevas enseñanzas, si yo hago esto, posiblemente me produce unos efectos buenos. Crecimiento de la iglesia, crecimiento de los ingresos, crecimiento de mi salario. No es lo que Pablo le está instruyendo. Fidelidad a lo que había aprendido al respecto. El apóstol da dos razones para obedecer la instrucción. Todavía no. ¿Cuáles son estas dos razones que menciona? Versículos 14 y 15. ¿Por qué debe persistir? Dos razones. Persistir en lo que había aprendido y se había convencido de eso. ¿De quién había aprendido? ¿De quién lo aprendió? ¿Ok? Lo comentamos eso en un momento. Y el otro motivo. Porque las escrituras no pueden hacer sabio para la salvación. ¿Ok? Precisamente. Las escrituras nos hacen sabios para poder comprender y responder a la salvación, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y es por la fe. Ok. Sabiendo de quiénes la había aprendido. Saber el carácter de los que le enseñaron establece la confiabilidad del contenido. ¿Cuáles son las fuentes? Pablo, pero anteriormente menciona su mamá y su abuela. Conocía de cerca a las tres personas, conocía su corazón, su carácter, su forma de proceder. Eran personas confiables. Pero también saber que su crianza incluía la enseñanza de las Escrituras. En el versículo 15 se está hablando del Antiguo Testamento. Eran las Escrituras conocidas de ese tiempo. Las Escrituras que Pablo usaba. Hay un énfasis en una historia larga en cuanto al mensaje de salvación. Y el evangelio que Pablo predicaba acerca de Jesucristo estaba alineado con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Si los escritos antiguos tienen autoridad, igual la revelación de Jesucristo y el evangelio del apóstol Pablo. Es la misma cosa, el mismo mensaje, mayor claridad con la presencia de Jesucristo en el mundo. El mensaje no ha cambiado. Pero hay un incentivo adicional. El entrenamiento de Pablo en las Escrituras. La habilidad de guiar a uno a la salvación. Este poder está en contraste con la impotencia de los maestros falsos que negaron el poder de la piedad, la transformación que viene. Solamente tienen la apariencia de piedad, no experimentan la realidad de la transformación de Dios en sus vidas. Eso es un resumen de lo que ya se comentó, de lo que hablamos. Sí. La meta de las Escrituras, en versículo 15, es hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí?
El Evangelio de Pablo sigue las instrucciones del Antiguo Testamento. No hay diferencia. Es la misma revelación de Dios. El valor del Antiguo Testamento se afirma de nuevo ante el uso equivocado de los herejes, los que enseñan doctrinas totalmente falsas en puntos importantes. Y también está claro que la salvación se recibe por la fe en Jesucristo y no por obras. Es por lo que hizo Jesucristo. No les animó a vivir mejor. Para poder llegar a conocer a Jesucristo, uno llega a conocer a Jesucristo al experimentar la conversión, el nuevo nacimiento. Dios comienza a transformar nuestras vidas, nos da nuevos propósitos, nueva capacidad para obedecer a Dios, nuevos recursos, su gracia. Y eso trae transformación de vida, cambios en nuestra vida, para reflejar quién es nuestro Padre, Dios. Sigamos. El valor y los propósitos de la Escritura, las Escrituras afirmados. Pablo sigue en los versículos 16 y 17 el mismo argumento en cuanto al poder de las Escrituras. Sigue. Otra vez. Toda la Escritura, lo que dice en el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, en otra versión, o toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso incluía el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y lo que se está revelando en ese tiempo, el Evangelio, por medio de Jesucristo. Lo está poniendo en el mismo paquete, y debe ser así. Inspirado por Dios quiere decir salió de su boca, exhaló Dios. Es su autoridad, es su palabra, lleva autoridad divina. No es para menospreciar las palabras. Las palabras que recibimos son palabras que dan vida. Nos dan el conocimiento de Dios, nos dan el conocimiento de nuestro propio corazón, que fácilmente se engaña. Su uso se describe en 4 términos. Primeramente, las Escrituras son útiles para el ministerio en general, pero el contexto, y vamos a leer estos así, sugiere fuertemente la tarea de permanente de Timoteo de confrontar la oposición en forma constructiva. En medio de oposición, los que frenan, los que están en contra de la verdad. Sigue. Vamos a mirar estos 2 pasajes. El mismo libro, porque el siervo del Señor, Timoteo, nosotros, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un trato amable, cuidadoso, pero claro, firme, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen. A ver si Dios obra en sus corazones para que respondan y cambien su manera de pensar. También, el otro pasaje posterior al pasaje, en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Martín enseñó de este pasaje hace muy poco, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo necesita ser activo, aún en corregir los que se oponen a la verdad. Pero es Dios que tiene que obrar en el corazón de las personas. ¿Qué enseña aquí? Da 4 palabras o 4 frases específicas. La palabra, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar.
tiene que ver con compartir el contenido de la relación de Dios y Cristo. No podemos conocer a Dios independiente de su propia revelación de sí mismo. Provee luz para que los creyentes tengan dirección clara en sus vidas. Podemos conocer a Dios y su voluntad para nosotros. Indispensable tener enseñanza. No podemos imaginar. Nuestra capacidad intelectual no es suficiente para conocer a Dios. Él tiene que revelarse. Melba expresó esto. Voy a decir algo más de esto en unos momentos. Para redarguir, o lo que yo prefiero porque es más común y más entendible, convencer de pecado. Redarguir no es la palabra más común en nuestro idioma, o sea, lo que manejamos. Pocas personas manejan la palabra efectivamente. Aquí estamos hablando de cubrir un abanico de actividades que se relacionan al proceso de crear conciencia de pecado en alguien. Voy a ser breve en esto. Comienza con el acto educativo diseñado para producir la conciencia interior del pecado. Leemos la Escritura y descubrimos algo. Pero el Espíritu Santo toca el corazón. Pone el dedo en el punto. Pero sigue con la etapa disciplinaria de llamar la atención a alguien por su mala conducta. Puede ser que utilice a otra persona. Llega al punto que la reprensión es tan fuerte que funciona como castigo. Citamos, por ejemplo, el Salmo 38, donde la misma persona por su pecado está sufriendo, sus huesos duelen, todo su ser duele, pero es la forma de Dios de llamarle la atención. Era David, el rey David, el gran rey David, experimentando su pecado. Dios le llamó la atención en esta forma, para reconocer las cosas. Pero el propósito de todo esto es hacer que una persona tenga la conciencia del pecado para que haya un cambio de comportamiento. Existe el estímulo para tomar acción, para experimentar la transformación que puede dar Dios. El Antiguo Testamento es aplicable y efectivo, además del Nuevo Testamento que ya tenemos. Pero además de convencer, todavía no, de convencer de pecado, no nos deja ahí. ¿Qué hago? Ya sé que el pecado es malo, pero ¿qué hago con eso? Nos corrige. Si el anterior es negativo, corregir es positivo. Tiene la mente de restauración de la persona. No deja a la persona pensando que hizo mal, sino que le muestra cómo hacer las cosas de buena manera. Cómo poder crecer, cómo poder poner en práctica algo distinto y los recursos que tiene Dios para darnos para poder vivir así. También, por último, para instruir en justicia. Una palabra que en ese tiempo era un concepto dominante en la cultura greco-romana. Debía resultar en obtener las virtudes como dominio propio, piedad, integridad, seriedad, etc. Pero en la Biblia, instruir en justicia implica crecimiento en piedad, implica crear hábitos de buena conducta, confirmar patrones de vida que sean sanos. No solamente un cambio un día, una vez, sino crear el hábito de vivir de una forma diferente. No solamente dejar de mentir, aprender a decir la verdad. Esa clase de cambio de conducta que hemos hablado de Efesios 4. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? En el versículo 17. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de la Escritura de ser útil para enseñar, para convencer de pecado, para corregir, para instruir en justicia? Crear hábitos nuevos que son sanos. A fin de que, indica propósito siempre, ¿okay? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puedes cambiarlo. Estos usos
de la Escritura sirven para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir perfecto? La palabra en el griego se utiliza una sola vez en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos hacer un estudio de la palabra en el Nuevo Testamento, porque ya lo tenemos. Se puede traducir completo o apto, capaz de llevar a cabo una tarea delegada, para que la persona sea apta para hacer toda buena obra. ¿Sigue? Enteramente preparado para toda buena obra. Hace visible la existencia cristiana en servicio. Lo más probable, por el contexto, está hablando de la obra del ministerio. Y de la misma manera que Pablo ha confrontado desafíos fuertes a su autoridad, había personas oponiéndose al apóstol Pablo en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes iglesias donde Pablo había trabajado, dando críticas, menospreciando y contexto del Antiguo Testamento. Pablo tenía que confrontar estas cosas y mostrar la falsedad de los superapóstoles, como manejan 2 Corintios y en Gálatas. De la misma manera que Pablo ha confrontado desafíos fuertes, Timoteo debe hacer lo mismo con confianza y destreza. Habrá desafíos, habrá críticas, injustas a veces, pero necesitamos usar las Escrituras apropiadamente. ¿Cuál es el contexto posterior? Miramos el contexto inmediatamente antes, ahora mismo posterior. Vamos a ser breve. Martín lo enseñó efectivamente, dedicó una hora en eso. Pablo insta a Timoteo a predicar la palabra en todo tiempo, cuando estamos cansados y cuando estamos frescos. Cuando alguien nos hace una pregunta y es tarde y no tenemos ganas de responder a fondo, usándola para redarguir, para reprender y para exhortar con toda paciencia y doctrina. Y está hablando del tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, no su propia piedad santa, nada de eso, y se apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Habrá gente que no quiere escuchar la sana doctrina. ¿Sigue? A pesar de esto, Timoteo debe ser sobrio en todo, debe soportar las aflicciones y las persecuciones y los sufrimientos que Pablo mencionaba. Debe hacer la obra de evangelista y debe cumplir su ministerio. Ese ministerio tiene que ver con la palabra específicamente. Lleguemos a aplicaciones. Habiendo ubicado el pasaje dentro de su contexto inmediato, dentro del contexto de todo el libro, estamos hablando aquí de algunas aplicaciones. Y tengo algo específico aquí. Una declaración de verdad que encontramos aquí. Ante la situación de hombres que viven en pecado y ante enseñanzas falsas, el creyente debe enfocarse en las Escrituras como la autoridad de Dios para ser apto para toda buena obra. El creyente debe enfocarse en las Escrituras como la autoridad de Dios para ser apto para toda buena obra. ¿Cuál es la situación contemporánea? La situación de hoy día es muy parecida a los tiempos de Pablo. Hay mucho libertinaje en los estilos de vida. Muchos pueden tener la apariencia de la piedad, pero en realidad niegan su poder para transformar sus vidas. Practican una religión, pero no tienen una relación vital y personal con Dios. Y no viven para Dios, viven para sí mismos. También hay engañadores presentes y aumentan en número. Igualmente hay muchos que no aguantan la sana doctrina, sino siguen sus propios caminos. Hay muchos maestros falsos. ¿Cuál es una respuesta nuestra? Tengo una lista de varias cosas aquí. Nosotros no debemos dejarnos engañar
por las falsas enseñanzas, sino aferrarnos a las Escrituras que nos orientan y son la autoridad divina. Pero las Escrituras necesitan ser nuestra autoridad final. No podemos dejar que otras cosas tomen la autoridad en nuestras vidas. Es la autoridad divina. Por ejemplo, supuestas profecías o revelación directa no pueden ser consideradas más importantes o de igual autoridad que la palabra escrita. No pueden. Esta es la barra donde estamos seguros. Otra persona que dice que tiene palabra de Dios, no podemos tener la misma seguridad de eso. Hay que comparar todo con la Escritura. La autoridad nuestra es la Escritura, porque salió de la boca de Dios. También supuestos apóstoles tampoco tienen mayor autoridad que las Escrituras. No pueden proclamar que lo que ellos dicen es lo más nuevo que tiene Dios para nosotros. No es así. Son las Escrituras. ¿Sigue? Bajo ese punto, el hecho de usar supuestos dones espectaculares no implica que el hombre o la mujer que los hace tiene autoridad en sí mismo. La autoridad está en las Escrituras, no en la persona que puede proclamar: mira, estoy mostrando que tengo el poder de Dios y lo que tengo es el mensaje de Dios, cuando está en contra del mensaje de la palabra de Dios. No debemos creerlo. Y la autoridad para proclamar las Escrituras viene de Dios y no de hombres y mujeres dotados. ¿Sigue? No debemos ser confundidos por los mensajes de muchos maestros de hoy día. Tenemos la responsabilidad de estudiar cuidadosamente la palabra de Dios y estar seguros de que es cierto lo que dicen. Si no nos cuidamos, podemos ser engañados. Podemos ser engañados. Ejemplos: el Evangelio de la Prosperidad, Martin mencionó anteriormente, que se enfoca más en adquirir y negociar con Dios. Si yo siembro cierta cantidad, 10,000 pesos, 100,000 pesos, Dios me va a dar mayor cantidad. No funciona así. Dios no ha dicho de esta manera. El Evangelio de la palabra de fe, donde las personas declaran algo y llega a ser la realidad porque crean su propia realidad. No es así. No es así. Mucho cuidado con usar la palabra declarar. Tiene su uso apropiado, pero el uso se ha llevado lejos. Ok. Las personas pueden usar la Biblia, pero no usarla correctamente en su contexto, y esto produce error. ¿Sigue? No podemos dejar que las ciencias sociales como la psicología sean la autoridad por encima de la Biblia cuando habla sobre temas que la Biblia enseña. Por ejemplo, sobre el hombre. Dios ha aclarado lo que hay en el corazón del hombre y necesitamos prestar atención a esto. Sobre el matrimonio, la Escritura da enseñanza sobre el matrimonio. ¿Quién es el que instituyó el matrimonio? Dios. Debemos escuchar lo que Dios dice y no lo que una persona que puede ser que ni conoce a Dios está diciendo al respecto. La crianza de los hijos. Hay diferentes modas a través de los años. A veces no hay que corregir al niño, cuando Dios dice que hay que corregir al niño. La sexualidad. Creo que hay poco que necesito decir. Estamos conscientes de nuestro ambiente. ¿Qué creemos? ¿Lo que dicen los demás o lo que dice Dios? Y muchos otros temas. Sencillamente, no tomar decisiones de cualquier tipo. No debemos tomar decisiones de cualquier tipo sin tener conciencia de lo que enseña la palabra de Dios al respecto. ¿Cómo usamos nuestro dinero? El uso de nuestro tiempo. Si debemos estudiar tal carrera en tal momento, etcétera, en eso. Miramos, consultamos lo que Dios dice.
¿Qué efectos, qué implicaciones va a tener sobre nosotros estas decisiones? ¿Van a ser efectos que se pueden llevar? ¿Van a ser efectos dañinos a nuestra vida? Brevemente, vamos a tocar algo adicional aquí. Enseñanzas importantes acerca de la Biblia. Un resumen de algunas cosas. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Dios ha decidido revelarse en forma verbal para comunicarse con nosotros. Esta revelación quedó escrita como en el Antiguo y Nuevo Testamento. Era necesario darse a conocer en forma más concreta y personal después de la caída del hombre. Porque no solamente tenemos la complicación, la limitación de ser seres finitos cuando Dios es infinito, sino también nosotros estamos separados de Dios por el pecado y nuestra mente ha sido afectada también por el pecado y no pensamos bien. Por eso que necesitamos la revelación de Dios. La idea de la revelación no era solamente dar información acerca de Dios, sino principalmente permitir que el hombre tuviera una relación con Dios, una relación personal. El segundo punto ahí, decimos que Dios se reveló en forma verbal y proposicional. Eso quiere decir que se ha comunicado por medio del lenguaje conocido y expresando cosas en proposiciones o afirmaciones. Nosotros hablamos así, no hablamos con solamente sonidos, sino expresiones completas, oraciones completas, afirmaciones. Puesto es de tal naturaleza, la revelación de Dios puede ser escrito y preservado. Y la Biblia es esta revelación en forma escrita. Versículo 16 aquí del pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. No inspirada como García Márquez para escribir ciertos libros, inspirado en el sentido que vino directamente de Dios lo que escribió. El doctor, un teólogo, Charles Ryrie, ya en la presencia de Dios, define la inspiración de la siguiente manera: Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de sus escritos originales. En conclusión, vivimos en tiempos difíciles. En cierto sentido son semejantes al tiempo del apóstol Pablo. Hay gente que tiene la apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Gravísimo, gravísimo. Pablo dice que debemos evitarlos, no acompañarles, evitarlos. Debemos estudiar las Escrituras y conocerlas para usar en ministerio de evangelismo y edificación. En lo que tiene que ver con nuestras relaciones con personas en la iglesia y los encuentros de grupos familiares. Usar la palabra efectivamente para ministrar. Debemos comparar todo lo que escuchamos con las Escrituras y vamos a escuchar muchas cosas en el mundo. Y no ser pasivos, sino hacerlo con diligencia. Ignorancia no es buena excusa. Yo no sabía. ¿Vamos a poder decir eso delante de Dios en un momento? Tener que responder por nuestros hechos. No sabía. Pero te había dicho claramente. No leí la palabra. No me parece que va a pasar. No me parece que va a encontrar una buena respuesta ahí. No debemos creer todo lo que escuchamos de otros, dando por sentado que es la verdad si usan la Biblia. Fue un pasaje bíblico. ¿La han usado correctamente? ¿La usan en su contexto apropiado? ¿Cómo podemos saberlo? Por dedicar mucho tiempo para conocer las Escrituras a fondo y no ser confundidos fácilmente. Mucho tiempo, mucha lectura, mucho estudio. La única solución, conocer muy bien la verdad. Tenemos un reto por delante. Seguir creciendo en el conocimiento y la aplicación de las Escrituras para crecer y poder instruir a otros, incluyendo la corrección de otros que han estado confundidos.
tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo su misión en la tierra, de hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro texto tenemos en las manos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que es nuestra autoridad. Decidimos someternos a tu palabra conscientemente. Y te pedimos que tú nos hagas sensibles a los momentos cuando no lo hacemos. Cuando vivimos en forma independiente de tu palabra, según nuestro propio criterio, según nuestros propios gustos, según nuestros propios enfoques. Guíenos, Padre. Obra en nosotros para tener un amor por las Escrituras, porque tenemos un amor por el Dios que se reveló en las Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.